Hola, bienvenidos una vez más a otro episodio de nuestro podcast de FAC Lineal. Estamos encantados de poder participar una vez más con vosotros y compartir todas nuestras ideas y nuestros debates. Pensamos que el episodio de hoy va a ser muy interesante, así que como siempre os recomendamos que cojáis algo para beber, para acompañaros en la escucha. Ya con los calores, a lo mejor más que algo calentito, tenemos que empezar a pasar a algo fresquito, algún zumo recién exprimido, todo de fruta local, ecológica a ser posible, o si todavía tenéis el estómago para algo calentito, pues ir a por ello. Y hoy vamos a hablar de comida. Hemos empezado hablando de bebida y vamos a hablar de comida porque hace unos días se lanzó desde el Gobierno de España, desde el Ministerio de Consumo, una campaña para sensibilizar sobre el consumo excesivo de carne, animando a la ciudadanía a reducir su consumo por temas de salud y por temas de medio ambiente. Y desde luego este lanzamiento, este anuncio no ha dejado a nadie indiferente. Ha creado todo tipo de reacciones y hemos pensado que ya teníamos pensado anteriormente que queríamos tratar este tema, pues hemos cogido la oportunidad porque pensamos que ahora mismo, con todo el debate candente, es el momento idóneo para poder hablar sobre esto, sobre el consumo de carne y el impacto que tiene sobre nosotros y sobre el planeta. Así que, sin enrollarme mucho más, doy el paso a mis compañeros que están hoy aquí conmigo, Rodolfo, Arrate, Pedro y Roberto, para que empecemos a hablar de este tema que sé que tenéis muchas ganas. ¿Quién empieza? Vamos, Arrate. Yo voy a dar unos datos solo para que cada uno piense un poco. Todos los datos que doy son datos recogidos de la FAO. No son, o sea, que son muy fiables. De la tierra que hay habitable, el 50% se dedica a la agricultura. De ese 50%, el 77% es para la ganadería y el 23% para los cultivos. Y de ese 23%, el 33% es alimento para el ganado. Con estos datos os dais cuenta cómo la superficie de tierra que se ocupa solo para la ganadería es elevadísima. Otro dato que os quería decir es que según la FAO también, que con la tierra que hay en el mundo, si se quitase la tierra dedicada al ganado, solo con el 40% de la superficie que hay se podría dar de comer a todas las personas que hay en el mundo. Nada, eso es todo lo que os quería decir. Pues son unos datos súper impactantes para empezar. Está bastante claro que el impacto de la ganadería es grande y por eso desde hace ya tiempo se apunta a que es un sector que tiene que transformarse para poder combatir el cambio climático como un sector clave, ¿no?, para alcanzar esos objetivos que tenemos como sociedad. Pero yo quería también diferenciar un poco de los tipos de ganadería, ¿no? Porque parece que estamos metiendo todos en el mismo saco y a veces en las campañas se quedan los mensajes un poco simplificados o la gente no ahonda en la información, y creo que es importante diferenciar y entender que hay formas y formas de hacer las cosas, y para esto seguro que Roberto nos va a aclarar muchos puntos. Gracias, Elvira. Bueno, quería comentar primero que, y saludar a todos y comentar un poco que los modelos de producción de carne tienen una variedad importante y sus efectos también. ¿Y cuál es el efecto principal? Primero ir de lo total a lo más concreto. Primero, ¿cuál es el problema de las vacas? Primero es que las vacas en el proceso son rumiantes, y en el proceso de digestión de las pasturas o de lo que coman, pueden ser granos también, generan metano, ¿no? Generan metano. Ese metano que generan las vacas tiene un poder de calentamiento global que es 28 veces más grande que el del dióxido de carbono. Las emisiones son bajas, son muy bajas las emisiones si tú consideras en el total, porque son 3% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero a nivel global, ¿no? Pero dado que tienen un apalancamiento de 28%, de 28x, o sea que por 28, las hace relevantes. Ahí pasan a ser un 23% del efecto invernadero total. El 70% de estos son antropogénicas, quiere decir que son causadas por el hombre, y el 30% son naturales, ¿no? Bueno,
Lo que, primero, ya explicando el contexto global de por qué es importante el metano, voy un poco más a lo que es los modelos de producción, extensivo e intensivo. No sé si escucharon hablar de lo que es grass-fed, pero grass-fed es una certificación donde justamente lo que busca es probar de que el modelo de producción de carne es un modelo de baja intensidad, donde normalmente podemos imaginarnos que hay una vaca por hectárea para cada 10.000 metros cuadrados para la gente, para los que no están familiarizados con el concepto de hectárea. Entonces, ahí se entiende que una vaca en 10.000 metros cuadrados, eso es, por ejemplo, un modelo extensivo claro, contra un modelo extensivo donde las vacas están en un establo donde puede haber 50.000 vacas en 10, 20 hectáreas, o sea que son realmente... Modelo intensivo, ¿no? Eso sería el modelo intensivo, dije extensivo, perdón. Modelo intensivo. Y como obviamente no se alimentan a pasto porque no se pueden alimentar en un espacio tan pequeño, de hecho pisotean y forman barro y viven en pisos que tienen que estar acondicionados por el pisoteo, en esos lugares se le alimenta con grano o se alimenta con fuentes de fibras, fardos, etcétera, pero lo que se hace es el alimento no crece ahí, sino que se le tiene que dar. Y ese es el modelo intensivo y tienen implicaciones muy distintas. ¿Por qué? Porque la ganadería extensiva, el suelo donde pastan esos rumiantes, capta dióxido de carbono también, porque las pasturas a su vez tienen un efecto de captar dióxido. Y eso es muy importante a la hora de separar las aguas, ¿no? ¿Qué es una ganadería intensiva donde la captación de dióxido es cero y es solo emisión, contra el modelo extensivo donde tú tienes el efecto de captación del carbono orgánico que se capta en el suelo respecto a lo que es la emisión de metano que emite la vaca. Entonces hay que separar un poco las aguas ahí y es importante hacer la diferencia y yo creo que hay que concientizar en eso. Sí, yo creo que es vital esa diferencia que haces, Roberto, entre el intensivo y el extensivo. Y de hecho, en el máster de innovación social que sacaron Learning by Helping con Playground, hicieron una entrevista, si no recuerdo mal, era jefa de proyectos de comunicación en Greenpeace, y entonces hablaba de la polémica que había cuando le preguntaban si Greenpeace se mojaba en tema de consumo de carne, vegetarianismo, etcétera, y la ganadería, ¿no? Y entonces hablaba de cómo, bueno, ellos se metían con la ganadería que realmente influía negativamente al planeta, que era la intensiva, ¿no? Pero que contra el pastoreo local, por ejemplo, no, bueno, que era incluso positivo. Y de hecho, nosotros cuando estuvimos con el proyecto de Vodafone, de Project Lab, viendo el tema de la despoblación, un tema que vimos fue el del pastoreo y de cómo en realidad incluso el pastoreo extensivo contribuye, pues como dicen, ¿no? a mantener el suelo, esa captación de dióxido de carbono e incluso a evitar incendios por digamos, la actuación que hacen los animales en el territorio cuando están viviendo ahí de forma natural. Pero, volviendo al tema del consumo de carne y de la polémica del gobierno, yo me pregunto si defendemos un modelo extensivo en el que hay mucha menos concentración de animales por metro cuadrado o por hectárea, quizá no se puede mantener un modelo extensivo con el consumo actual que tenemos, que es excesivo, a nivel global, ya no a nivel individual, sino a nivel de planeta, sino que todo el mundo tendría que reducir su consumo, se tendría que consumir muchísima menos carne para poder mantener un sistema alimentario basado en la ganadería extensiva. No sé qué pensáis a este respecto. Yo estoy de acuerdo, Pedro, que obviamente para poder consumir solamente carne extensiva a nivel global tiene que haber una disminución del consumo. Y también hay un tema de gusto, que aquí entro en un tema de calidad, que es distinta a la carne alimentada a grano, porque al animal no moverse, al estar en un lugar
que también entra el tema del bienestar animal, de tenerlo hacinado, al no moverse y estar todo el tiempo en el mismo lugar, genera grasa intramuscular y además por la propia alimentación, genera grasa intramuscular que es muy valorada también por el gusto que da a la carne, ¿no? Entonces también hay que pasarse, decir, bueno, hay que dejar en lado esa grasita intramuscular tan rica y pasarse a la carne grass-fed, que esa es mi visión, donde es una carne capaz que un poco menos gustosa en cuanto a eso de la grasa, pero que sabemos que es mucho más sostenible. Y quizá más saludable también, ¿no? Estás reduciendo en grasa animal, que sabemos que, bueno, que su consumo debería ser en muy pequeñas cantidades. Supongo que también es más saludable. Luego, yo creo que es muy relevante lo que dices del bienestar animal, porque incluso aunque el argumento normalmente es, bueno, que es más saludable y que es más saludable para el planeta, porque hay que mantener el planeta, porque si no, nosotros, los seres humanos, nos vamos a la mierda, pues eso está bien, pero además creo que tenemos que dejar de creernos los dueños del planeta y los reyes del mundo en el que vivimos, porque no somos los únicos seres vivos que lo habitamos y no somos dueños del resto de seres vivos. Y otro dato que no podemos olvidar, y parece que se nos olvida, de la ganadería intensiva es la cantidad de hormonas y antibióticos que utilizan para criar estos animales, que esto a su vez repercute en la salud humana, porque este incremento de antibióticos lo único que está haciendo es que cada vez haya que producir antibióticos más fuertes porque los virus son capaces de resistir a estos antibióticos. No tenemos que olvidar también este punto, que también para la salud humana, aparte de todo esto, tampoco no es bueno meternos esa cantidad de hormonas y antibióticos a la vez que comemos el pollo o el filete de ternera. O sea, eso tiene implicaciones incluso a nivel de las pandemias. O sea, es duro eso. Yo quisiera solo poner aquí un punto de reflexión sobre el consumo también, porque cuando hablamos de ganadería, y yo por lo menos en el máster que nos hemos conocido y encontrado y todo, yo aprendí algo que no sabía y confieso, el tema de ganadería no se trata solo de vacas y bueyes, ¿no? Ganadería es mucho más amplio incluso. Y cuando hablamos de consumo de carne, muchas veces nos enfocamos solamente en vaca, en buey, y no es así. He bajado unos datos aquí que incluso yo desconocía, que España, por ejemplo, si cogemos el consumo que incluye pescado, ¿vale? Que incluye pescado, que muchos datos no incluye pescado, pero si incluimos pescado, España consume per cápita 140 kilos, 140 kilos per cápita. Entonces, eso es una cuenta de cuánto se consume por persona al año, incluyendo pescado, ¿vale? Portugal, 150, Brasil, 110, Estados Unidos, 150 y China, 100 kilos. Pero si desacoplamos para ver qué tipo de carne se está consumiendo cada país en mayor cantidad, ahí es donde creo también que hay que tener una mayor concienciación de cada país, ya, ¿me entiendes? Porque si cogemos, por ejemplo, aquí China, lo que es carne de vaca es 6 kilos per cápita, ¿me entiendes? Donde más consumes cerdo y pescado. Estados Unidos, por otro lado, es pollo y vaca, donde está concentrado. Brasil, lo mismo, pollo y vaca, con 48 kilos de aves, por decir, y 38 kilos de vaca. Pero Portugal y España, por ejemplo, tiene el consumo de carne de vaca reducido comparado con otros, como a 12 kilos España y 17 kilos Portugal, mientras el consumo más alto está concentrado en cerdo, 53 kilos por persona en España. Entonces, eso es muy diferente. O sea, el consumo de carne en España es totalmente enfocado de una forma diferente de otros países también, y pescado en España y Portugal, pues 42 kilos y 56 kilos consecuentemente España y Portugal. Entonces eso es siempre bueno también separar, porque cuando hablamos de ganadería y hablamos de consumo de carne, muchas veces enfocamos solo en un animal y es un mundo que abarca muchos otros animales, ¿no? Eso es importante por lo menos para tener en cuenta para las discusiones muchas veces que tenemos. Y de documentales sobre el cultivo, la producción extensiva, el documental que he visto recientemente, el Kiss the Ground,
enseña justamente los beneficios de los animales, de las vacas, ¿no? En esta estructura extensiva también de lo que ha explicado Roberto. Y del maltrato, por otro lado, sí que recomiendo mucho, sin niños y niñas cerca, creo que incluso la edad mínima es 16 años, un documental que se llama Dominion, que creo que eso me ha ayudado a mí reflexionar más sobre la cantidad de consumo que tengo porque sigo consumiendo. Entonces es muy fuerte, es un documental muy fuerte, pero que enseña la realidad, porque cuando comemos una carne, cuando comemos un animal que sea, que sigo comiendo, intentamos hacer como a la ciega, de que no queremos buscar el origen y cómo ha llegado este trocito de carne en mi plato, ¿no? Entonces este documental enseña muy bien, por lo menos, todo el tema este de cómo llega, ¿eh? De dónde viene esta carne, cómo se hace para que esta carne llegue a tu plato, ¿me entiendes? Y eso creo que es impactante y merece la pena ver la realidad de las cosas, ¿no? Pues me parece muy interesante todo lo que habéis comentado y esto último que has dicho, Rodolfo, sobre esa desconexión que tenemos con cómo se producen nuestros alimentos y en concreto ahora con el tema de la ganadería, que es lo que estamos tratando, porque yo creo que ese es uno de los problemas también que tenemos en la sociedad, ¿no? Que no entendemos, las cosas aparecen y igual que qué pasa con las cosas cuando las tiramos, ¿no? Que bueno, ese no es el tema que estamos tratando, pero también como que yo tiro y eso desaparece, ¿no? Entonces vivimos un poco alienados del sistema realmente que se pone en marcha para poder darnos todos los recursos que necesitamos. Y desde luego, si hay un tema que que tiene arraigo cultural, es sin duda la dieta. Tú mismo lo has explicado ahora, ¿no? Cómo los distintos países priorizan unos tipos de carne o de otros. Y a mí me gustaría que comentásemos un poco, precisamente por eso, ¿no? Por el fuerte componente que tiene cultural, ¿no? Pues también cómo se ha comunicado esta campaña, las reacciones que ha habido y bueno, en general, ¿no? Cómo se puede realmente motivar a la gente a que reduzca su consumo, porque por lo menos lo que a mí me ha parecido en estos días, ¿no? Es que genera como unas respuestas muy a la defensiva, todo muy visceral, luego ha habido muchas contradicciones. Entonces, yo quería eso, que hablásemos ahora un poquito de esa otra parte, ¿no? De cómo se comunica y cómo realmente podemos conseguir cambios sin que haya estas luchas así internas. Pedro, creo que tú quieres empezar. Y es que justo un compañero del máster ha pasado antes por el grupo una serie de tweets, bueno, de un experto en psicología, entiendo, y hablaba de esta reacción, ¿no? Que se produce cuando te dicen que tienes que hacer algo o que no debes hacer algo, cómo se produce esta reacción contraria. Y dice, no, uy, estás cortando mi libertad, entonces voy a hacer lo contrario, aunque sea malo para mí. Da igual, no me paro a reflexionar. Si me dices que no beba lejía, pues bebo lejía. Era el ejemplo así burdo que ponía. Pero más allá de eso sí que es cierto que puede resultar contradictorio, a lo mejor pienso yo, el decirle a la ciudadanía que tienes que, bueno, no dicen tienes que, eso es otra cosa que hay que matizar, se recomienda. Bueno, te recomendamos no consumir tanta carne, pero a lo mejor no se hace ninguna intervención sobre la propia industria. Entonces, claro, ¿qué es lo que mueve? Tenemos que hacer recaer esto sobre la responsabilidad individual de la ciudadanía para que mediante un cambio en el consumo traccione a la industria, o debería eso acompañarse, e incluso pienso que más importante, en el upstream, digamos, al principio de la tubería, que es donde se producen las cosas, digamos, intervenir para que las cosas cambien ahí. No lo sé, una reflexión que lanzo. Sí, porque uno de bueno, las reacciones, por supuesto, que vienen del sector es que, bueno, que ellos ya están haciendo, ¿no? Para adaptarse, creo que tienen que empezar a hacer cambios en los piensos para que los animales produzcan menos metano, ¿no? Y como que enseguida ha habido una reacción así muy a la defensiva de que de un día para otro, que yo creo que eso nunca va a pasar y eres súper realista, ¿no? Que de pronto la gente iba a dejar de comer carne y que el sector ya estaba haciendo cosas, ¿no? Y yo la verdad es que reconozco que no sé las medidas realmente que se están haciendo, aparte de esto de cambiar los piensos, pero sí que se debería de acompañar de medidas que también que faciliten las otras opciones, ¿no? Si tú estás recomendando reducir y luego también
reducir y fomentar la ganadería extensiva, pues cómo ayudas a que la gente pueda diferenciar un producto de otro, pueda comprarlo o pueda comprar también más fruta y verdura fresca, porque hay una cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, que lo vi una vez en un documental, algo que llamaban la obesidad de los pobres, ¿no? Como la gente que no tiene muchos recursos económicos acaba teniendo pues, muchos problemas de colesterol, de obesidad, porque lo que está más al alcance a nivel económico... Y no es porque coman en No, exceso. claro, es porque comen productos de mala calidad, claro, alimentos muy procesados, pueden acceder a menús de comida rápida, ¿no? Entonces, está muy bien las recomendaciones y yo creo que son muy necesarias, pero también hay que facilitarle, ¿no? A la gente que pueda, entonces los que quieran ajustarse a esa recomendación, que puedan tomar los otros pasos. Sí, siguiendo el hilo de esto, creo que entramos en la parte de incluso del trabajo de información, ¿no? Que es un trabajo que tiene que venir por parte, desde mi, por lo menos concepto, desde parte sobre todo del sector público, digo, incluso en Brasil, toda la parte de concienciación sobre el uso de cinturón de seguridad en los coches. Cuando me recuerdo de Brasil, que la gente no usaba cinturón, eso depende del gobierno, ¿no? La información para la concienciación de la sociedad sobre la importancia de ciertos temas, sin duda es importante, pero cómo se pasa el mensaje es muy importante, porque hay algo aquí que incluso el mensaje ha pasado y que nadie ha dicho, es que hay un tema que incluso un compañero nuestro del máster me ha enviado aquí un número de la cantidad de empleo que está asociado a esta industria también. Entonces, todo el tema de reducción de un tema que tiene un impacto muy grande, incluso de cara social, como es el tema de empleo, es un tema delicado que hace falta todo un trabajo de concienciación sobre la importancia de esto, pero también cómo gestionamos la reducción, porque como todo relacionado al cambio climático, muchas veces tú no puedes cortar todo 100% porque tiene un rebound effect de esto muy negativo muchas veces, porque estamos estructurados bajo un sistema que funciona con sus premisas y con esto, con los empleos. ¿Qué vamos a hacer con los empleos si se reduce de más de 1 kilo de consumo por 200 gramos? Eso tiene una consecuencia y cómo gestionar esta consecuencia. En cuanto a lo que decías, Rodolfo, de la parte de concientización, yo creo que también falta visibilidad a este certificado grass-fed, por ejemplo, que si tuviera visibilidad y la gente estuviera informada de las diferencias, podría tomar una decisión consciente. Lo que pasa es que muchas veces no se sabe, no se conoce mucho de estos certificados y del impacto que tiene un modelo y el otro. Y a mí me parece clave que este tipo de certificados y eso tome más protagonismo en la información y en las campañas. Luego yo creo que eso, más allá de la información, es necesario que existan las alternativas. Y creo que algo un poco clave que puede resultar a todos los niveles en cuanto a la sostenibilidad, ya lo hablábamos con Vivir sin Plástico, ¿no? Les preguntábamos si era mucho más costoso vivir sin plástico. Decían no, a nivel económico al final la diferencia no era gran cosa, pero la inversión en tiempo sí, digamos que sí era relevante. ¿Y por qué es tan relevante? Porque precisamente todo el sistema está montado de una forma en la que tienes que buscar alternativas que no son la norma, a veces tampoco son baratas y no es tan fácil dedicar tu tiempo. Pues yo puedo decir también desde la experiencia de no comer carne que hay que buscar nuevas recetas, hay que ponerse a buscar de qué manera te sustituye la comida con otra cosa. ¿Y qué me ha pasado? Que cuando he tenido poco tiempo para cocinarme, por ejemplo, he recurrido a las alternativas que hay en el mercado, que son, yo qué sé, hamburguesas vegetarianas que vienen en un envase en plástico y que son procesadas. Entonces ahí también uno se pregunta ya como que, ¿qué es mejor? Comer, o sea, por reducir el consumo en carne, entonces estoy aumentando el de plástico y con un alimento que aunque no sea carne, capaz que tampoco es sostenible, lleva soja que está producida de una forma cuestionable, no lo sé. Entonces, realmente creo que el ofrecer alternativas desde el principio de la tubería, desde la propia producción y comercialización también es importante, más allá de la concienciación y de la información que tenga la ciudadanía.
Sí, ahí has dado justo en un punto que quería comentar, que era ese el de las alternativas, porque el otro día vi en la noticia, en las noticias cuando estaban hablando del lanzamiento, ¿no? Y estaba la reportera, ¿no? Diciendo, pues entonces, ¿qué puedo comer si no como carne? ¿No? Pues proteína. Y entonces, bueno, sí, apuntaba a legumbres y luego de pronto sacaba un paquete de tofu, ¿no? Pues sí, envuelto en plástico y yo creo que ahí hay un riesgo, pues eso, de pronto que tú lo puedes hacer con toda la buena intención del mundo y te derivas, ¿no? al cultivo de, en este caso, por ejemplo, de la soja, que puede provenir de deforestación y tal, todo como muy insostenible, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con cómo se comunica y falta ahí también el entender un poco cuáles son las alternativas. Y yo creo que nosotros tenemos una que es la de dieta mediterránea de toda la vida, pero no la que hacemos ahora, sino la de antes, en la que se comía carne 1 o 2 veces a la semana y el pescado igual, y había mucha legumbre que te daba la proteína y que sin embargo se ha perdido o se ha pervertido en el sentido de que cuando hablas de dieta mediterránea se piensa que es lo que comemos ahora y no tiene nada que ver. Otro punto que cuando evaluamos alternativas hay que evaluar la cadena entera, desde la producción también, no solo la alternativa del consumidor final, sino si es sostenible cambiarnos todos de golpe a otro tipo de proteína, ¿no? Y qué impacto tendría. Y aquí quiero destacar una cosa que es importante que se entienda, que no todos los suelos son aptos para ganadería y agricultura, y es muy importante esto, porque nosotros imaginemos que nos pasamos todos a una dieta más basada en la agricultura, ¿no? Hay suelos que no son aptos para la agricultura, que hoy en día se utilizan para ganadería, pero si tú paras ese modelo, imagínate que paras el modelo extensivo, no quieres consumir carne, o el mercado de la carne cae de una manera que esas tierras paran de producir carne, no es que pueden pasar a agricultura así de fácil, porque hay muchos campos que son duros, por ejemplo, que tienen mucha piedra, etcétera, que no son aptos para agricultura y no pueden producir esta alternativa. Entonces, cuando evaluamos, hay que evaluar todo el conjunto de la cadena de alimentación y eso obviamente no recae en una persona, no recae en nosotros, eso lo tienen que hacer a una escala más gubernamental y entender cuáles son los impactos de pasar de un modelo al otro y asegurarse de que no se pierda alimento en el proceso, ¿no? Porque también la generación de alimento es importante. Podríamos hablar también de temas de eficiencia, ¿no? De cara a la alimentación, para una alimentación completa, sostenible, saludable, en la que no falte la proteína. ¿Qué tan eficiente es obtener esa proteína de animal o directamente de vegetal? No sé si sabéis algo al respecto. Bueno, yo no sé algo, no soy muy experta, pero sí que hay algo que me llama la atención y a lo mejor con eso seguro que Rodolfo y Roberto saben algo, que yo vi una vez también un documental, es curioso que hay muchos documentales sobre el tema de alimentación, y había uno sobre deportistas y deportistas de élite, ¿no? que eran, de hecho, que eran vegetarianos o incluso veganos, ¿no? Como hombres y mujeres que, desmontando un poco ese mito, ¿no? De que para generar músculo y generar fuerza, ¿no? Todo te tiene que venir de la carne. Entonces, a mí eso me llamó mucho la atención, ¿no? Cómo ese mundillo se estaba pudiendo llevar a cabo con una dieta pues, basada en proteínas de origen vegetal. Bueno, de hecho sale incluso Schwarzenegger, ¿no? Y resulta que es vegano. Y dices, ostras, pues si Schwarzenegger es vegano, a lo mejor no hace falta carne para producir músculo, no lo sé. Sí, la verdad, o sea, yo he visto también, pero volvemos al tema que Pedro había comentado, incluso de alternativas, ¿no? Mira de quién estamos hablando de jugadores de elite de fútbol americano, que es lo que me quedé con el mensaje de este documental, con Schwarzenegger. Yo he sido un mes por una promesa vegano y me vuelvo loco casi por eso, por la falta de tiempo y alternativas que hay para compensar mi alimentación. Y claro, y aquí hay que equilibrar todo. Estamos hablando de, o sea, a ver, primero también, y es la libertad, las ganas de cada uno de consumir lo que de verdad le gusta. Es más una idea de concienciación sobre un consumo excesivo que no dejáis. Yo respeto totalmente a las personas, pero oye, si yo tuviera la del documental, es una chica que hizo un negocio, que era la esposa de uno de los jugadores, que hizo un negocio para dar de comer a estos chavales. O sea, ellos no cocinaban ni lavaban un plato, ¿me entiendes? Y no compraban esta comida en ningún supermercado ni nada. Entonces digo eso, que la
la facilidad de Schwarzenegger, de esta gente también adoptar una dieta así, donde hay poca alternativa y falta de tiempo y tal, es muy distinta de yo en mi día a día, con mi hijo chiquito, lavando ropa, lavando platos, cocinando, mi mujer y yo para arriba y para abajo, o sea, son mundos muy distintos, ¿no? Entonces, como, bueno, es como el tema de que igual como la energía renovable que hace tantos años tenía un precio y ahora después de 20 otros se va democratizando un poco más, pues bueno, puede ser que dentro de muchos años también pueda suceder, pero tiene el lado benéfico también. Y solo por volver en el tema de Roberto, para no perder el hilo de cadena de valor, que tenemos que pensar en todo también, entra en un dato también que estaba pensando, que es el tema de la huella hídrica, que muchas veces hay que hablar también, y que hay una diferencia muy grande del extensivo y el intensivo, porque una buenísima parte de la huella hídrica de la carne viene justamente de la producción de soja y de todo esto, para dar de comer a estas vacas en un modelo intensivo sobre todo, ¿no? Entonces, hay que todos los impactos que tiene, lo ideal es separar siempre extensivo e intensivo, y el mensaje del gobierno creo que ha sido claro con eso también, ¿no? De separar una cosa de la otra y de hablar más del modelo extensivo como un modelo por lo menos ideal para dar de comer a las personas que quieren seguir comiendo su carne de forma un poco reducida, sin duda, pero sobre todo eso. Pero lo de cambiar la dieta totalmente todavía es un lujo. ¿Me entiendes? Sé que Pedro está aquí de vegetariano, por ejemplo, y que le felicito un montón porque en realidad es un rebelde casi, ¿me entiendes? Porque tampoco es fácil si ve... No es tan Bueno, difícil ser vegetariano, bueno, hay que pero a ver, decirlo. Pedrito. Justo eso no. Vegano quizás es más Sí, complicado. pero ya te tocará, quizás sí, quizás no, tener un hijo y vas a ver el tiempo que te consume, el tiempo que te... Si ahora crees que tienes poco tiempo, cuando tengas un hijo va a ver el tiempo que te consume tener un hijo, o igual 2 o 3 como tenemos aquí los otros compañeros, ¿me entiendes? Entonces, de verdad, es un estrés mental hacer cambios así muchas veces cuando ves que tu tiempo es limitadísimo, ¿sabes? Como es muy... Bueno, como vosotros tenéis tantos hijos, yo haré la contra, y entonces como que para compensar, yo no tengo hijos y ya está. Lo veo válido, ¿sabes? Sí, pero está muy bien. Mira, ya que has abierto el melón, Rodolfo, y que hemos estado escuchando también estos días, ¿no?, a muchos políticos haciendo alarde de cuántos chuletones se comen y chorizos y... Es una y cuestión cosas. identitaria y de Sí. género ahí también, ¿eh? Ojo. Sí, sí, por supuesto. Hay una asociación ahí con el macho que come carne y la mujer que come ensaladas, ¿no? Pero pues vamos a hacer un poco así un experimento entre nosotros, los que estamos aquí, y hablar un poco de cuáles son nuestros hábitos, simplemente para ver un poco lo que hacemos cada uno. Yo creo que en nuestro caso, en este grupito, somos un poco una excepción, porque entiendo que todos estamos concienciados y entendemos que hay que reducir el consumo y cada uno lo hacemos como podemos, ¿no? Entonces, bueno, Rodolfo ya ha dicho alguna cosa, pero tú, Pedro, creo que eres el único vegetariano que está ahora mismo aquí. ¿Cómo son tus hábitos alimenticios? Inspíranos. Bueno, a ver, no sé, ojalá estuviera Alex también para acompañarme, que él también, el compa del podcast, también es vegetariano. Y bueno, yo creo que en realidad el momento de hacerme vegetariano llegó en Colombia, porque casi todos los platos, cada día se comía carne en el plato, y de alguna forma también vi este documental en el que sale Schwarzenegger, bueno, y también pensé eso, ¿no? Como que en realidad son privilegiados, son gente con plata que se puede permitir ese tiempo e incluso que les cocinen. Pero decidí, junto con mi compañera con la que vivía en ese momento, con Blanca, bueno, que íbamos a dejar de comer carne. Fue como bastante radical, pero si lo piensan, no tanto, porque lo único que eliminamos fue la carne y el pescado. Seguíamos comiendo huevos y lácteos y todo eso, ¿no? Y la verdad es que yo siempre he intentado llevar una dieta saludable y comer bastantes vegetales, simplemente por mi salud. Entonces, el cambio creo que no fue tan traumático. Yo lo recuerdo un poco como un juego al principio, y luego enseguida se normalizó, y hasta que llega un momento que como no me acuerdo que soy vegetariano, nada más que cuando voy a un bar y veo las opciones, y resulta que, sobre todo pues si es en un pueblo o en un sitio en el que no hay muchas opciones en el bar, pues cuesta un poco encontrar, o solo tiene una cosa, y sobre todo pues lleva queso o lleva huevo. Entonces, bueno, como lácteo y huevo de momento sí como, no hay problema, pero si fuera vegano,
no podría comer nada de lo que hay. Entonces quizá lo más complicado es eso, es salir a comer fuera y luego también algún comentario de gente que creo que se siente a lo mejor atacada al ver que de pronto alguien tiene una costumbre distinta a la suya y lo deben de sentir como una amenaza de que, uy, si esta persona no come carne, ¿qué me está diciendo? ¿Que yo no tengo que comer carne o que por comer carne soy peor persona o algo? Y bueno, y posturas un poco defensivas, pero realmente la verdad es que lo he vivido como con mucha tranquilidad y con, eh, no sé cómo decirlo, pues eso, que al final yo ni me acuerdo en el día a día que soy vegetariano, así como etiqueta, tampoco. Y más aún, luego, por ejemplo, lo de la etiqueta de vegetariano al final creo que tiene sentido a nivel activista, pero yo he comido carne en algún momento desde que dejé de comer carne. ¿Y por qué digo esto? Pues, por ejemplo, mi pareja me invita a, a comer una paella de su abuela cocina la paella con carne un domingo y yo no le voy a decir a la señora que deje de cocinar con carne por mí, pues si no quiero no me como la carne, pero vaya, que ahí es como que entro en el mismo, pero bueno, luego pues en el día a día no como carne y la verdad es que no es algo difícil. En el caso mío, la verdad es que tampoco comemos demasiada carne. Intentamos comer siempre extensiva, que tenga el sello certificado de hacer. Pero no consumimos tanta carne. Lo que sí quiero comentar como padre, y esto nos llama a la reflexión, es si notan algún cambio en la concientización de los niños hacia la procedencia de la carne. Que hay preguntas que yo no me planteaba de niño. A ver, ¿por qué papá nos estamos comiendo esto? ¿Lo mataron a esta comida para que yo pueda comer? Preguntas así hacen mis hijos permanentemente. Y yo no recuerdo que nosotros hiciéramos ese tipo de preguntas de pequeños, sinceramente. Bueno, yo vivía en Uruguay, que es uno de los países del mundo que se consume más carne, entonces igual estaba más embebido en la cultura, pero a mí igual me choca un poco cuando uno de los niños pregunta, pero papá, ¿y tuvo que morir este animal porque yo lo quiero comer? Bueno, y ahí como le contesto, y no sé, a ver, ¿qué opinan? Yo honestamente tengo un ejemplo claro de que creo que estaba haciendo bien y al final creo que he hecho mal con mi hijo. Igual un día lo va a escuchar y vamos a ver cómo va a hacer. Pero desde chiquito, Roberto, desde que nació mi hijo, nosotros tenemos una cultura en casa de que desde que era bebé, hablarle de todo. Desde que cuando estaba ahí de bebé, recién nacido, le hablamos, ¿no? Y desde siempre también le hemos ofrecido de todo que probara, incluyendo carne. O sea, comemos carne, hemos reducido mucho el consumo, pero seguimos comiendo y le hemos ofrecido. Y por gusto, desde bebé, bueno, o sea, nunca le ha gustado mucho la textura, ¿vale? Pero es algo que tú puedes seguir ofreciendo y hasta porque si no come nada, muchos padres igual sabrán de que tienes que compensar de una forma y los niños son muy picky con la comida y muchas veces es difícil de compensar el hierro, por ejemplo, e incluso la proteína con niños que van eligiendo mucho qué comer y no comer. Y Noah, que es mi hijo al final, siempre le he hablado de los animales, de que esto es un animal, ¿me entiende? Como desde chiquito le voy diciendo, esto es una gallina, esto es un pollo y tal, y le voy diciendo, y siempre le he dicho, y él lee los libros, nosotros también paralelo a lo que comemos y lo que se enseña, leemos libros, y los libros siempre son los animales bonititos y tal, y tú creas una cercanía con estos animales. Mi hijo no puede e incluso se enoja con nosotros hasta hoy, ahora tiene 4 años y algo, él no come nada, ninguna carne, lo único que comía hasta entonces y que está dejando el sinvergüenza y estamos aquí intentando volver, era la sardina porque decía que la sardina era chiquita y por esta razón él tenía como, y creo que la sardina no estaba en sus libros, entonces él no tenía esta cercanía con los animales, ¿vale? Pero él no come nada por la razón de que se mata el animal para comer. Y cuando yo como y cuando yo cojo algo y me compro, o sea, hace poco me puse ahí un chuletón ahí de cumpleaños y tal, y claro, y él se enojó, el papá, no, y no sé qué y tal, y se enoja por la cuestión de esto, del animal. Pero creo también, ahí quiero decir que mi hijo vive en un entorno, aún más ahora con la pandemia y tal, que casi no nos mezclamos con nadie. Entonces, como tú has dicho, Roberto, que tú vienes de Uruguay, el ambiente, el environment que tenemos también, facilita, influye, como quisiéramos llamar. Mi hijo casi no tiene contacto con ningún environment, por eso somos de muy pocos amigos, no tenemos familia alrededor, entonces él no tiene
este entorno que yo tenía en Brasil de todos los fines de semana asado, ¿me entiendes? Entonces quizás si me hablaran cuando yo era niño, como yo hablo con mi hijo, pero todos los fines de semana la gente de mi alrededor estaba comiendo esto, pues él no rechazaría tanto, ¿no? Pero como él vive en su burbuja aquí con nosotros todavía mucho, dificulta un montón por esta sensibilidad que él tiene hoy con los animales, ¿me entiendes? Entonces es algo que sí que y es complejo, ¿eh? Es difícil. Entonces, ¿es más fácil no comer carne si eres antisocial o no es a la reflexión? Muy bueno. Y si estás concienciado del origen también, ¿eh? Sí, yo voy a decir yo también lo mío. A mí voy a empezar con mis niños y luego yo personalmente. A mí con mi niño me ha salido uno hipercarnívoro. O sea, no quiere comer nada que no sea. Y yo creo que los niños además pasan como una fase, ¿no? Cuando son bebés, como que más o menos se comen todo lo que les das, ¿no? Y luego de pronto llegan al colegio y empiezan a ver niños con manías y tal, y algunos se les pegan y no me gustan las verduras y no sé qué. Entonces ahí tenemos un poco de lucha con eso. Que yo otro tema que, bueno, ya no nos da tiempo a tratar, pero la educación en la alimentación y la nutrición me parece que es un aspecto muy importante en el campo escolar y que falla bastante y por no meterme en los menús escolares y los caterings y todas esas cosas, eso lo podíamos hablar otro día. Pero tengo un pequeño carnívoro y luego el otro, bueno, pues ahí. Le gustan mucho las hamburguesas, pero luego no le gusta nada el pollo. Bueno, no sé, son cosas así raras. Pero a mí no me han preguntado, no me han preguntado de dónde, yo sí que se lo he dicho, ¿no? De dónde, yo les digo de dónde vienen las cosas y la fruta, de dónde crece y tal, ¿no? Para tener esta especie de conexión, de que las cosas no aparecen en una tienda y ya está. Pero a mí no me han preguntado eso, yo sí se lo he dejado caer, ¿no? Decir, oye, pues esto viene sin culpabilizar, pero yo creo que es muy importante decir las cosas sin culpabilizar, solamente informando. Y yo en mi caso, pues no soy vegetariana, pero la verdad es que consumo cada vez menos. Por un lado, porque no me gusta la carne roja, nunca me ha gustado demasiado, nunca me ha llamado mucho la atención, ni el embutido, ni nada de eso. A lo mejor sí que lo que puede que consuma un poco más es pollo, pero bueno, luego pues si lo intento, pues eso, a veces buscar que sea ecológico o cosas así, ¿no? Alternativas que puedan ser un poquito más sostenibles, pero la verdad es que es difícil a veces, ¿no? Y sí que el precio influye bastante. Entonces, estaría bien que nos lo facilitasen un poquito más. Y ya para terminar, vamos a cerrar nuestro capítulo y como siempre vamos a tener que confesar nuestros pecados. Y en este caso, pues van a ser pecados lineales, como no puede ser de otra manera, asociados, ¿no? a la carne. Así que, no sé, Pedro, tú ya has confesado la paella de tu abuela, pero no sé si tienes algún otro pecado que decae de vez en cuando. A ver, yo creo que lo que realmente es un pecado en ese sentido no es el comer un día al año la paella que está hecha con carne, sino en ese intento de no comer carne, de pronto consumir más plástico, ¿no? Y consumir procesados porque es cómodo, o te coges la quiche del Mercadona que pues viene en plástico, que es de verduras, pero viene súper envasada, o te coges estas hamburguesas que no dejan de ser alimentos muy procesados. Creo que el pecado, como ya comenté, va más por ahí. Bueno, yo lo mío por seguir entonces aquí la mala ropa sucia, como decimos en Brasil. Bueno, a ver, hemos reducido, a mí me encanta, yo soy brasileño, lo cocina es muy difícil. Usted, Roberto es de Uruguay, entiende el tema incluso de asado, ¿no? De barbacoa. Sigo comiendo, he reducido mucho, incluso, bueno, más de lo que igual me gustaría por toda la dieta ahí que hace mi mujer en casa. Pero es cierto que cuando voy al súper a comprar carne, algo que sí que tengo que cambiar, pero honestamente, como menos al día de hoy, cuando voy y digo, no, me voy a comprar una carne, yo no busco tanto el origen, ¿vale? El tema es difícil, o sea, sé que hay, y hay supermercados que tienen y supermercados que no tienen,
pero yo voy para la que está más jugosa al ojo, ¿me entiendes? Yo voy con la cara de este que quiere como la carne y tal, entonces no busco tanto el origen, y sí que es un trabajo que tengo que empezar a hacer conmigo mismo del tema de buscar el grass-fed, el extensivo y tal, para de verdad, ya que voy a consumir un poco menos, pero que sea de buena procedencia en el sentido de lo que estamos hablando aquí, de dos mundos distintos, ¿no? Extensivo e intensivo sobre todo. Bueno, voy yo. En el caso mío, no, la verdad es que no consumimos tanta carne. Como grupo familiar estamos muy por debajo del promedio. Pero sí me gusta mucho la pata de cerdo y cada tanto me compro una buena pata de cerdo que la vamos cortando ahí, que aprendimos a cortarla. Y nada, va a ser difícil dejar ese hábito. Ya ahora no tengo ninguna, por ejemplo, pero cada vez que voy al súper las miro ahí de reojo y me da ganas de comprar una. Sí, yo me uno a tu pecado, Roberto. Yo creo que el mío es el jamón ibérico. Que bueno, es como una exquisitez, ¿no? Más caro, tampoco lo compras ahí, pero yo creo que es lo que, si alguna vez me hiciese vegetariana del todo, eso me costaría bastante dejarlo. Pero intento por lo menos que sea de raza ibérica y eso para que sea de ganadería así extensiva. Además, también es una cuestión cultural, ¿no? De que en España no comer jamón parece que casi es un delito contra la patria. Bueno, lo tenemos muy instaurado, ¿no? El jamón como... Aunque igual también hay minorías a las que no les gusta, ¿eh? Bueno, yo en el embarazo, como no di positivo del toxoplasma, estuve sin comer jamón y mi padre me regaló una pata de jamón cuando tuvimos al bebé como regalo, así que sí, como súper cultural, llegaría al hospital con un jamón. Pues yo creo que como redención entre todos, bueno, esto va a ser para Pedro casi que no es, pero para los demás podemos proponernos hacer una semana vegetariana, a ver cómo podemos suplir nuestro consumo de proteínas buscando alternativas sostenibles, locales, y quizás para Pedro sería intentar evitar esos productos vegetarianos, pero que vienen en plástico, o incluso hacer algún día, a lo mejor toda la semana es complicado, pero algún día vegano. ¿Cómo lo ves? Bueno, algún día vegano ya hago, pero no por intención. Pues entonces toda la semana. Toda la semana vegano y sin plástico. ¡Wow! Eso hombre, sí no va a ser fácil la redención. Sí. Bueno, lo intentaré. Pues nada, yo creo que ya concluimos este episodio. Yo creo que ha sido muy interesante. No sé cómo lo veis vosotros. A mí, como siempre, me queda un poco la sensación de que ha habido muchas cosas que no hemos hablado. Así que probablemente retomemos el tema en algún momento, quizás con otro enfoque. Pero yo creo que nos ha quedado claro de que es necesario hacer una reducción del consumo de carne, que es necesario para el planeta, para nuestra salud, pero también que es importante distinguir entre los tipos de carne, ¿no? La intensiva de la extensiva. A lo mejor como consumidores no lo tenemos muy fácil, pero intentar buscar más el origen o esos sellos, por ejemplo, como el que ha comentado Roberto del grass-fed, y buscarnos alternativas. Yo creo que hoy en día hay bastante información, ideas de qué podemos hacer o de otro tipo de platos que podemos comer, y en España yo creo que tenemos muchísimos ingredientes muy buenos, muy sabrosos, de buena producción para poder ser un poco más innovadores en nuestra dieta. Así que yo me quedo con esas conclusiones, con ganas de asumir el reto de la semana vegetariana. Voy a ir haciendo fotitos, hacer fotos, por favor, y subirlo a las redes, seguirnos todos en redes. Ya sabéis que nuestro usuario es @faclineal.podcast, en Twitter solamente @faclineal. Y ahí iremos subiendo pues, todo nuestro proceso de redención de esta semana. Muchas gracias, Rodolfo, Roberto, Pedro y Arrate, que se tuvo que ir así un poquito antes, no lo pudimos despedir, y nos vemos pronto. Hasta luego. Chao. Nos vemos.